Esto pasó en primer round. Faltan 98 días para las elecciones generales y todavía aquí en Puerto Rico hay unos issues que son impensables a estas alturas. Así es, Denise. Hoy es martes 30 de julio. Comenzamos otra hora de información, música y entrevistas aquí en Magic. Esto es Primer Round, tu vida de música. Y a esta hora está con nosotros en el estudio la comisionada electoral del Movimiento de Victoria Ciudadana, Lilian Aponte Dones. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días a ambos y a todas las personas que sintonizan en la mañana de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros, comisionada. Yo todavía no entiendo por qué a estas alturas del juego y después de 4 años, ¿verdad?, de preparación alegadamente, estamos discutiendo si se van a enviar los votos por correo regular, correo certificado, número 1, y que todavía haya una pugna con una de las papeletas del plebiscito, por ejemplo, y la campaña que se le está pidiendo 2.3 millones adicionales a la Comisión Estatal de Elecciones para que promueva. Sí, coincido completamente, es un poco absurdo, pero sin embargo es el uso y costumbre que hemos visto en los últimos procesos electorales de que cuando estamos, ¿verdad?, en la final, en el cuarto cuartel, vienen a cambiar las reglas del juego. Esto es una revisión que se hace, un reglamento debidamente aprobado, inclusive por el Partido Nuevo Progresista, donde en efecto se envían las papeletas por correo certificado, así es que se ha hecho, y ahora a pocos, bien mencionas, a unos 98 días de un proceso electoral, pretenden entonces quitarle ese mecanismo de fiscalización específicamente al voto adelantado. Mecanismo de fiscalización, o sea, el acuse de recibo. El acuse de recibo, exacto, la certificación. quiere quitar. Exacto, que esa es una de las pocas métodos que tenemos de fiscalizarlo, que es que asegurarnos que la persona que lo solicitó en efecto es la persona que reciba la papeleta. Eso es lo único que busca eso. Pero si eso se quita, se tiene que quitar legislativamente, porque si está en el Código Electoral, como me sostenían anoche. Está en el reglamento. Está en el reglamento. Así que no hay que legislar para quitarlo. No. Y el PNP puede unilateralmente decidir que no. Que hace correo regular y punto. En teoría no puede, ¿verdad? En este momento hay 4 partidos que están en contra de eliminar ese requisito. Es que si la un presidenta. partido tiene, entonces decide la presidenta. En todo caso, lo que ella decida, pues entonces recurriremos al tribunal. Pero no es mayoría de votos de los comisionados. No. O sea, una persona que se oponga, ya la presidenta puede tomar la decisión ella. Sí, y la realidad es que ese es el uso de costumbre que hemos visto a través de este cuatrenio específicamente, donde 4 partidos se ponen de acuerdo. Esa no era la norma antes. No era la norma, y yo puedo hablar, ¿verdad?, del 2012, que fue mi experiencia ahí. El presidente que estaba en ese momento, que era Conti, siempre buscaba el diálogo. Él no quería entrar y decidir, y trataba de llegar y negociar, ¿verdad?, que los partidos se pusieran de acuerdo para precisamente que él no tuviese que decidir. Porque el presidente siempre toma la decisión final si hay un tranque. Sí, en estos momentos que era sí. la norma, el tranque, pero en este momento no había un tranque, es una unanimidad casi, excepto el PNP. Exacto, y por lo menos las controversias en relación al voto adelantado, la mayoría de los partidos estamos de acuerdo con muchas de las cosas que hemos decidido, pero hay un tranque, ¿verdad?, con el Partido Nuevo Progresista. Pero entonces ahí viene quien nombra a quien preside la Comisión Estatal de Elecciones, y en este caso es el Partido Nuevo Progresista. ¿Ustedes siguen sosteniendo que Jessica Padilla responde al PNP? Bueno, nosotros entendemos que la realidad es que el Código Electoral, como está Jessica estructurado, Padilla, presidenta de la Comisión Estatal de no Elecciones. solamente es que ella, ¿verdad?, como Jessica Padilla, sino el andamiaje electoral como está, responde al partido principal. Todas las oficinas las dirigen personal de confianza del partido principal, el Partido No Progresista. Así que nos deja en una posición de desventaja, pero más allá abona a la crisis democrática que ya estamos viendo, y lo vimos ayer en la noche, que salió una foto de la presidenta del Partido Nuevo Progresista sentada, en efecto, en la silla de la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, que levanta serios cuestionamientos sobre lo que es la imparcialidad que debe tener esa institución. Estamos hablando con la comisionada electoral del Movimiento de Victoria Ciudadana, Lilian Aponte Dones. Comisionada, ¿con acuse de recibo o no? ¿Ustedes confían en el voto adelantado y en el servicio postal? Bueno, yo con acuse de recibo, eso, ¿verdad? Yo creo que eso no cabe duda. ¿Con acuse de recibo o no? ¿Ustedes confían en el voto adelantado? Sí, yo creo que, bueno, en el voto adelantado como modalidad. Proceso. El problema no es la modalidad, yo siempre lo repito, es cómo se maneja y cómo se reglamenta. Esa es la pregunta, ¿verdad? Y hay partidos y candidatos que han utilizado ese voto de una manera incorrecta, y lo vimos en las pasadas primarias y las acusaciones que hubo, inclusive internas, por eso, en esta dentro de coyuntura, partidos. en estas circunstancias, después de las experiencias recientes, ¿ustedes confían en el voto adelantado?
con acusa de recibo no, porque plantean el acusa de recibo como si fuera ese elemento salvación. infalible, Ujú. ¿verdad? Y hemos tenido No experiencia es reciente, infalible, ¿no? la realidad es que no, es uno de los pocos mecanismos que Claro. tenemos para poder hacerlo, porque como sabemos el Código Electoral del 2020 eliminó todas las garantías que tenía ese voto, ¿verdad? Antes se iba y se veía físicamente a la persona, se validaba con certificaciones, eso se eliminó. Así que esa es una de las pocas garantías que queda. Si yo confío en el voto adelantado, en teoría sí. Yo no confío en el Partido Nuevo Progresista ni en quienes dirigen la Comisión Estatal de Elecciones, en eso no. Y en eso es que nos tenemos que Si ustedes son enfocarle cómo gobierno, hacer. si ustedes son gobierno, no nombrarían al presidente de la Comisión Estatal No, de nosotros Elecciones. lo primero, una de las primeras cosas, y es uno de los que aspiramos, ¿verdad? Tener esas sillas en la Asamblea Legislativa, es reformar el Código Electoral. Hace falta un nuevo Código Electoral que ¿Quién refleje nombraría la al voz, la presidente o la pluralidad de presidenta? voces en Puerto Rico. ¿Quién nombraría al presidente o la presidenta? Eso nosotros tenemos, ¿verdad? Diferentes métodos, ¿verdad? Que hemos propuesto, inclusive en la última reforma ¿Pero cuál sería electoral, la propuesta? que tendría que ser todo el mundo. Hay que sentarse a la mesa, hay que volver a diseñar el sistema electoral de Puerto Rico desde sus raíces, porque la realidad es que lo que está no funciona. ¿Pero sería Tiene que haber un una nombramiento por participación. consenso o qué? Claro, la idea es que sea por consenso donde Que todos los todos y partidos todas estén de puedan, acuerdo. partidos y la sociedad civil, porque es que el proceso Sí, pero bueno, electoral pero lo no que pasa es que la recae. mesa no es tan grande, Lilian Pero Aponte. debería ser grande, Sí, está porque bien, es un país pero, grande oye, y una pluralidad de voces. Esos discursos son bien bonitos, pero no todo el mundo la se puede sociedad, la gente no piensa igual. Entonces, pues decir, no, vamos a sentarnos todos en una mesa Pero es grande que, y llegar a un Lenín, pero es que acuerdo. sucedió cuando se crea el Código Electoral inicialmente en los Ustedes años 70, confiaron en 80. Melesio. Pero cuando se Melesio crea, era el sí, pero había presidente unos por consenso balances. y al final Cuando nadie se crea confiaba el en él. Código Electoral, se crea precisamente una mesa que se amplió, donde estaban representados no solamente los partidos políticos, habían conocedores en derecho electoral, colegio de abogados. Aquí tenemos mucha gente que puede abonar a lo que es el proceso electoral, y así es que se crea. Y se crea precisamente en esa desconfianza, en el balance electoral. El presidente, pues vuelvo y digo, yo estuve con Conti, ¿verdad? Nombrado por el Partido Nuevo Progresista, pero había un balance, porque había un balance electoral, había representación. Nosotros hace 3 semanas tuvimos que llevar a la presidenta al tribunal por no compartir información pública como comisionado. Así que yo creo que en eso es que nos debemos enfocar. La mesa puede ser grande y debe ser grande porque el Puerto Rico de hoy no es el Puerto Rico de antes. En esta pasada primaria, hubo el gran revolú que de la primaria fue el voto adelantado. Y fue porque el PNP quiso hacer un esfuerzo tan grande de voto adelantado que fue inmanejable para la Comisión Estatal de Elecciones, para ellos, en sus jabas, etcétera. Una de esas enmiendas, de esas propuestas futuras al Código Electoral, es quitar la flexibilidad que se le dio ahora al voto adelantado, que a todas luces ha sido un problema para el manejo una vez se llega a la Comisión Estatal de Elecciones. Sí, nosotros, como bien dice, yo creo en el voto adelantado. Yo creo que eso es un voto especial, ¿verdad? Un derecho que podrían tener personas que en sí lo necesiten. Nosotros propusimos extender el voto adelantado hasta los 18 años, que todo el mundo que lo necesite puede utilizarlo. Pero esa extensión, esa flexibilidad requiere unas medidas de fiscalización y unas medidas antifraude que actualmente no existen en el código. Y una infraestructura que la Comisión no tiene. Claro, que puede crearla, porque Claro, podría pero crearla, pero para, ¿verdad? Como lo yo digo, primero es que para no el tienen cambio chavo. hace falta la voluntad, ¿verdad? Es una cuestión de recursos humanos, recursos económicos, pero tiene que haber una voluntad política del desprendimiento de los partidos, de no solamente, ¿verdad?, de querer ganar mi partido, sino que gane el pueblo, que sean los electores y las electoras que decidan el proceso electoral. ¿Hay esos 2.3 millones adicionales que pide el PNP para la papeleta de plebiscito? En la comisión no hay. Y si hubiese ese recurso, y yo creo que es una de las cosas, se debe encaminar en otros esfuerzos. La comisión, como bien menciona Lenín, tiene una carencia de recursos económicos que tiene que atender, y entonces podría utilizarse en ayudar a fiscalizar lo que son, ¿verdad?, máquinas nuevas, lo que son procesos electorales más fiables. De hecho, en la Comisión Estatal de Elecciones tenemos empleados y empleadas que ganan menos del salario mínimo. Y siempre están quejándose de que no tienen chavo. Porque no hay un ajuste que se le ha hecho. Estamos hablando menos del salario mínimo. Entonces, yo creo que esos recursos, ¿verdad?, económicos deben encaminarse a quizás hacer campañas efectivas de inscripción electoral. Tenemos los números más bajos de participación electoral, los números más bajos en nuevas inscripciones, y es una problemática y una crisis que está enfrentando la Comisión Estatal de Elecciones que no está atendiendo correctamente, y quizás esa parte económica podría ayudar más a enfocar ese proceso. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar Gracias aquí a en ustedes primer por la round. invitación. Era la comisionada electoral del Movimiento de Victoria Ciudadana, Lilian Aponte Dones, con nosotros aquí, ya a casi 100 días para las elecciones. Primer round, lunes a viernes de 6 a 9 y 14 de la mañana por Magic, donde todo comienza.